Buenos días. Gracias y paz de Cristo a cada uno de ustedes. Y también a los que después van a verlo desde sus casas, a través del grupo. Como decía Cecilia recién, vamos a seguir tratando los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu, porque es un solo fruto. Ese fruto es Cristo en nosotros. Es manifestar a través de nosotros a Cristo Jesús. Vamos a ir con Gálatas como para arrancar. Gálatas 5, 22, 23, pero el título que le puse en esta ocasión, la paciencia que el Espíritu produce. La paciencia es un fruto del Espíritu que brota del carácter de Dios. Se manifiesta en nuestras relaciones, se fortalece en la prueba y se modela en Cristo, transformando profundamente la vida de cada uno de los creyentes. Porque al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Incluso manifestar la vida de Cristo. Necesitamos a Cristo. Hemos leído este pasaje, lo venimos viendo ya hace 4 semanas. Esta es la 4ª. Hoy estoy reemplazando a Facu. Facu está muy ocupado ahora, está cuidando a su hermano y anoche estuvo toda la noche, me llamó hace un ratito, me pidió que lo disculpe delante de ustedes y les dé sus saludos, porque anoche se mojó al ir y ahora se mojó al volver a la casa. También tenía la moto rota, por lo tanto anda a patiño, por lo tanto, y debe estar cansado, y aparte me dice, no tengo otra muda de ropa seca como para ir a la iglesia. Pero nos manda sus saludos y pide a Dios que esto sea de bendición para todos, incluso para los que lo van a ver después. Vivimos en un tiempo, hoy, ya el otro día creo que Marcos dio un pantallazo, vivimos en un tiempo donde la paciencia, la paz, el gozo y el amor parecen virtudes perdidas. Todo debe ser inmediato. Las respuestas, los resultados, los cambios, las soluciones, todo tiene que ser ya. Marcos decía, llame ya, obtenelo ahora, marcá un número de teléfono y ya compras el producto y ya en 2 días lo tenés en tu casa. A mí se me apagó un televisor hace 2 semanas, 3. Anoche se apagó otro, no quiere prender. El televisor de mi pieza, una raya negra arriba porque se le apagó. O sea, cuando nosotros queremos soluciones, las queremos ya. Llame al técnico. ¿Qué síntomas presenta? Fiebre, le iba a decir. Está con tos el televisor. Se apagó, le digo, una línea de LED, porque es un televisor LED. Por lo tanto, ¿qué marca? ¿Cuántas pulgadas? Perfecto. Tráemelo después de las 7:10. ¿A qué dirección? Porque este chico, que es muy amigo mío, ha cambiado de un montón de veces de dirección. A lo de mi mamá. Estoy de vuelta en lo de mi vieja. No se lo llevé todavía. Y hace 2 semanas que ando dando vueltas con los televisores. No se lo llevé. No porque no quiera tener televisión. No me dan los tiempos. Estoy con mucho trabajo, Cecilia está con mucho trabajo. Este fin de semana y el fin de semana anterior han sido caóticos para nosotros. Y eso también nos hace perder la paciencia. Entonces, le digo, pero en ese caso, a todos nos pasa. Giselle nos contaba del título que está por recibir. Y ahora tenés que tener paciencia hasta que venga el título. Porque vos sabés que tenés el título, pero tenés un papel que es como esta hoja,
pero el título es apostillado, tiene un montón de cosas que le dan una validez y una certeza de que sí pasaste todo ese periodo y ahí tenés el fruto. Bueno, la paciencia es igual. La paciencia se manifiesta a través de nosotros, en la persona de Cristo. Esta cultura de la inmediatez muchas veces invade también nuestra vida espiritual y nuestras relaciones dentro de lo que es la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y a veces queremos respuestas inmediatas. Yo le digo al hermano, te necesito, y el hermano me dice, pero yo ahora no puedo, estoy ocupado. Pero entonces me voy a buscar a otro. Y busco solucionar. Y a veces Dios dice, no vas a encontrar solución en ellos. En mí sí, pero en ellos no. Pablo en Gálatas 5 nos recuerda que la vida en el Espíritu produce un carácter que no nace de la carne ni de la voluntad del hombre, sino del obrar interno y constante del Espíritu Santo. Entre esos frutos, uno que muchas veces se prueba y se revela en el día a día es la paciencia. La palabra griega de paciencia, hermosa, difícil, macrotimía. Es más difícil escribirlo todavía. Esta palabra implica soportar, perseverar, contenerse, amar, esperar y mantenerse firme sin perder la mansedumbre. ¿Qué es lo que más perdemos rapidito? La mansedumbre. Porque donde no obtengo lo que yo quiero, me enojo, me airo, como dice Pablo, airaos, mas no pequéis. Pero nos airamos y pecamos. ¿Por qué? Porque no pecamos contra el hombre, pecamos contra Dios. Este sermón que vamos a dar esta mañana quiere llevarnos a contemplar de dónde nace la paciencia, cómo se forma, cómo se vive y cómo se ve en Cristo. La paciencia, como primer punto, nace del carácter de Dios. La fuente de nuestra paciencia es el Dios paciente. Vamos a ver el primer pasaje, Éxodo 34:6. Que dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. La palabra paciente acá es tardo, tardo para la ira. Es paciente para con nosotros. Él sabe que nosotros somos débiles, ansiosos, que corremos atrás de cualquier cosita. Me hace pensar en mi mascota ahora. Cualquier cosa que le llama la atención, ahí está saltando, corriendo atrás de eso. Enseguida se está prestando atención, vio algo que le llamó la atención y salió. Así somos nosotros. Corremos atrás de la primera cosa que nos llama la atención. Y hablando de lo espiritual, hoy la iglesia está pasando por un tiempo difícil porque muchas cosas se han metido dentro de la iglesia y nos quitan el foco de Cristo al hombre. Nos llevan tras fábulas, como dice el apóstol, tras fábulas, tras cuentos de viejas chusmas, porque dice así, si vamos al caso, es lo que escribe Pablo. Nos hacen perder el objetivo. El objetivo es poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Si yo saco los ojos de Cristo, me hundo. ¿Se acuerdan cuando Pedro se estaba hundiendo? Señor, mande que camine sobre las aguas. Y yo voy. Vení, le dijo el Señor. Y Pedro se mandó. Y salió caminando sobre las aguas. Pero Pedro se asustó. Pues miró para acá y vio las olas grandes acá, miró para allá, eran olas grandes allá, el mar embravecido. Y Jesús le dijo: mirame a mí. Pero él no lo miró a Jesús, miró las circunstancias. Y cuando miramos las circunstancias nos hundimos, perdemos la fe, pero la paciencia. Se nos va la paciencia. ¿Por qué? Porque quiero llegar ya a Cristo, pero para llegar a Cristo hay que caminar.
Y hay que caminar en fe. Amén. Ahora después vamos a ver por qué hay que caminar en fe. El pasaje Salmo 103, verso 8. Que dice, Éxodo 34 también lo mismo que el Salmo 103. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Otra vez, lento. Correr con paciencia es saber correr. Hay que correr, no matarse de entrada. Si te matás a la largada, no llegás a la llegada. Qué redundante la palabra, ¿no? No concluís la carrera. O la terminás muy atrás. Porque estás destruido. El que sabe correr maratón, arranca tranqui. No se olvide que son 1 hora y media de carrera. Va tranqui. Primer kilómetro tranqui, segundo kilómetro tranqui. 30 kilómetros tranqui. Al 35 le empiezo a apretar. Yo conozco un corredor de maratón. Al 35 empiezo a apretar el ritmo. Ya cambio el ritmo, cambio el aire. El aire ya lo cambió mucho antes, pero cambio el aire de vuelta. Y empiezo a apretar. Ya cuando estoy en el kilómetro 39, le aprieto más. Porque tengo resto. Y de esto se trata la paciencia. De tener resto para la carrera. ¿Amén? Amén. La paciencia no es un invento humano, ni un logro psicológico. Es una expresión del carácter eterno de Dios. Su paciencia es redentora y nos guía al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, verso 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios, a través de las pruebas, a través de las circunstancias, nos va guiando hacia el arrepentimiento. El propósito de Dios es que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea moldeado y que nosotros seamos hechos a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo? Haciendo lo que hizo el Señor, viviendo como vivió el Señor, en una palabra, imitando el carácter de Cristo. Mirar a Dios nos aclara que la paciencia cristiana no es pasividad, sino gracia activa hacia otros, tal como Dios la ejerce con nosotros. Si Dios tiene gracia para con nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros con los demás? Gracia. Él me perdonó, yo perdono. Él me amó, yo amo. Él es bueno conmigo, yo soy bueno con los demás. Es hacer lo mismo que Dios hace con nosotros. Él va moldeando nuestro carácter. Pero vos no sabés lo que me pasó esta semana. Ponele la firma de que eso que te pasó en la semana es Dios obrando en tu vida. Pero me la hizo re difícil. ¿Para qué? Para que vos moldees tu carácter. Para que vos seas cada día más parecido a Él. Perdonando, amando, soportando, teniendo paciencia, siendo bueno, misericordioso, hospedador. No es que yo llegue a la puerta de bloque este. Yo me enteré que no importa. Si Dios te lo puso en la puerta, por algo lo puso. Dios no se equivoca. Lo que Dios hace es perfecto y tiene un propósito, aunque nosotros no lo podamos entender. Segundo punto, la paciencia es producida por el Espíritu Santo en nuestra vida diaria. El Espíritu forma en nosotros lo que nosotros no podemos producir por nuestros propios medios.
Lo mismo decía Marcos el domingo pasado. Yo no puedo producir paz. Yo necesito ir a la fuente de la paz. Cristo es la fuente de mi paz. Porque Él me dice, como decía mi hermano, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Ah, Señor, pero si lo venciste al mundo, todavía no se enteró el mundo. El mundo no se ha enterado de que vos lo venciste porque hay guerras, hay terremotos, hay maremotos, gente que se le prende el fuego en los edificios y se mueren todos calcinados ahí adentro, como pasó en Hong Kong hace un par de días. Todas estas cosas van a pasar, pero yo tengo la certeza por la fe de que Cristo venció el sistema de este mundo y lo crucificó y lo clavó en la cruz del Calvario junto con el acta que me condenaba y me perdonó. Yo tengo que tener esa esperanza. Lo que pase, lo que puedan ver mis ojos, no tiene que alterar la certeza de lo que yo creo. Primer versículo, la paciencia como virtud relacional. Efesios 4, 1, 2. No es más rápido leer ahí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Versículo 2. Apretale el botoncito de la flechita. Versículo 2. Ahora sí. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Acá empezó el bailongo. Soportándoos. Oh, Dios mío. El otro día tuvimos una situación acá. Omar, José Luis, el vasco, y yo estábamos acá. Y José Luis en un momento le dice, si lo encuentro a fulano, no sé qué voy a hacer. Porque lo vengo buscando y me viene esquivando. Y Omar le decía esto, ¿cómo podemos producir el fruto si nosotros nos negamos a ser trabajados por Dios? La circunstancia, la prueba, es donde Dios nos va a dejar que entremos, porque Él no nos puede tentar. Y dice la palabra que Él no nos tienta y Dios no puede ser tentado. Pero Él permite esa prueba para que mi carácter sea fogueado, para que yo sea probado. Y una vez pasada la prueba, ¿qué dice ahí un apóstol? Dice, y pasando la prueba, seas hallado recto, justo. Pero tengo que pasar la prueba y la tengo que pasar. Si no la paso a la primera, va a venir una segunda y va a venir una tercera y va a venir una cuarta y me va a probar el Señor hasta que yo salga aprobado. Como la plata, como el oro que pasa por el fuego, yo tengo que ser probado. Y una alegoría vendría a ser del tema de la plata. La esposa le preguntaba al platero, ¿y cómo sabes que la plata ya está refinada? Y se ve la parte más fácil. El tipo le dijo primero, si la purifico mal a baja temperatura, mantiene imperfecciones y quedan impurezas. Si la paso de temperatura, la quemo, no sirve más. Queda opaca para toda la vida. No sirve, ya dejó de ser plata. La arruiné. Dice, ¿y cómo te das cuenta de que la plata está en su punto junto? Es lo más lindo y lo más fácil. Cuando yo me reflejo en ella. Cuando nosotros estamos perfeccionados en alguna situación, cuando el Señor ve a Cristo en nosotros, cuando Cristo se refleja en nosotros, es ahí cuando nosotros estamos moldeados, preparados, pasados por el horno, por el fuego, y estamos refinados como para reflejar a Cristo. Porque todo se trata de Él, de que Él se refleje en nosotros hacia el mundo que está en tinieblas. Colosenses capítulo 3, versículo 12-13, que dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, versículo 13, ¿no?
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Algo de lo que dije al principio. De la misma manera que Cristo nos perdona, se nos manda a tener todos los frutos del Espíritu con los demás, soportándose, ayudándose, amándose. Todos los frutos se tienen que reflejar en nosotros, hacia los demás. Así como Cristo lo hizo con nosotros, nosotros lo hacemos. En eso tenemos que ver cómo crece el fruto. El crecimiento espiritual ocurre cuando estamos entre personas. No ocurre de manera aislada. Hace un ratito hablábamos con Marcos de aquellos que dicen: ay, yo no tengo necesidad de ir a una iglesia. Ir a la iglesia es lo peor que puede haber, porque encontrás esto, te encontrás con hipócritas, con esto, con mentirosos, con... Sí, chango, obvio que te vas a encontrar con todo eso si es lo que somos. ¿O acaso vos sos una cosa distinta de otro planeta? No, pero yo no necesito congregarme, yo me congrego por internet. Miro un video, miro a Cash Luna, lo maté. Miguel Maldonado, falsos apóstoles, hay que tener cuidado. Porque lo que enseñan no tiene base bíblica. Pero más allá de eso, yo lo miro a fulanito, a menganito, a sultanito, me tengo la Biblia. Perfecto. ¿Con quién sos puesto a prueba? Con vos mismo. Hoy hablamos, una cosa es que estés aislado en una isla, que se haya roto tu avión y te salvaste solo y estás en una isla desierta y estás solo con los cocos. Y otra cosa es que estés en medio de una ciudad y no te quieras congregar porque no tenés paciencia, porque no tenés amor, porque no tenés misericordia en tu vida, porque Dios no está en tu vida. Si Dios estuviera en la vida de ese que no quiere congregarse, se va a congregar porque la palabra le va a empezar a taladrar la cabeza. Le va a decir: tenés que congregarte porque es necesario. No dejar de congregarte como muchos tienen por costumbre. Y este tiempo es terrible con eso. Amén. Aislados no podemos ser probados si no hay crecimiento espiritual. La paciencia tiene que ver con todo tipo de personas. Primera de Tesalonicenses 5:14. Es un interesante versículo, dice, que dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. La paciencia no solo es aguantar, es amar cuando es difícil y responder con gracia cuando es incómodo. Acá Pablo dice que tenemos que redarguir a los que andan medio, ayudar a los débiles, a los que son: no, pero yo no sé, vos, no tengo tanta fe como vos, te dicen algunos. Es que yo no tengo fe tampoco. Mi fe proviene de Cristo. La fe que me salva viene de Cristo, no viene de mí. Mi fe puede pensar en la quiniela, que me voy a pegar con la quiniela con 400 pesos y me lleno de plata. Pero es una fe natural, y si vamos al punto, como dice Pablo, es diabólica, porque es natural, es carnal. No tiene nada que ver con el espíritu, sino con este mundo, con este sistema. Pero si yo busco a Cristo, si hago que Cristo, a través del Espíritu Santo, empiece a meter cada día más su carácter dentro de mí, entonces yo voy a reproducir eso y voy a dejar que Cristo moldee mi caminar. Punto 3. La paciencia se fortalece en la prueba. La prueba es la escuela donde el Espíritu madura nuestro carácter. Ahí es donde Dios empieza. Santiago capítulo 1, versos 2 y 4. Las pruebas producen paciencia.
Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y también vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y el versículo 4 también. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanzas. O sea que Santiago nos dice que la prueba produce paciencia. Acá Pablo dice la tribulación. ¿La tribulación qué es? Es una prueba, un momento muy difícil en mi vida. Imaginémonos lo que está pasando Griselda, o el momento en que Griselda se enteró que su hijo había tenido un accidente muy grave. Esa es una tribulación. Lo primero que perdemos es la paciencia. Pero esa paciencia tiene que tener fruto a su vez. Pero ¿qué pasa cuando yo paso la tribulación y recibo la paciencia? Viene otra prueba. Y después de esa, mi paciencia sigue siendo formada. ¿Y qué pasa? Va a venir otra prueba. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que dice, ¿por qué es necesaria? No, pero ahí te fuiste, me adelantaste un pasaje entero, hijo. Ahí. 5, 3, 4. El 4. La paciencia prueba y la prueba esperanza. La esperanza siempre está. Porque la esperanza es a lo que fui llamado. A una esperanza de vida eterna, junto con mi Señor, en la presencia misma del Señor, en una ciudad o en una tierra o en un mundo o en una ciudad, como dice, en una nueva Jerusalén, donde ya no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad, donde el gozo del Señor es lo que nos ilumina. Ya no hay sol, no hay luna, donde vamos a estar viviendo eternamente junto al Señor. La prueba no es pérdida, es Dios moldeando un carácter que solo la aflicción puede pulir. Ahora sí vamos al Hebreos 10:36. ¿Para qué es necesaria esta esperanza? Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Promesa de qué? De la vida eterna. Juan 3:16. Y a los que creyeron que era el Hijo de Dios, perdón, ese es Juan 1, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tremenda promesa esa. Y a los que creyeron que era el Hijo de Dios, les dio la potestad de ser hijo de Dios. Pero Juan 3:16 dice que Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Y vida y vida eterna, dice. No dice una sola vida. Tenga vida, y vida eterna. Esa es una promesa. Y otra promesa también la tenemos en Mateo 28. Cuando al final Jesús se despide, y si ustedes hacen estas cosas, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Es necesaria la paciencia para poder alcanzar la promesa. Hebreos 12:1-2. Y acá está lo que yo recién hablaba. Hebreos 12:1-2 dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Alguno se acuerda lo que dice Pablo en un pasaje cuando dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo
en el trono de los cielos. ¿Cómo es posible esto? De la misma manera que Cristo está en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo, en este mismo momento nosotros estamos en Cristo, sentados, juntamente con Él, a la diestra de Dios Padre. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo Jesús. Estamos en Cristo. Nada me puede arrebatar de Cristo. Ni nada, ni nadie. Ni siquiera yo mismo me puedo arrebatar. Porque obviamente que no tengo el poder que tiene Dios para hacer las cosas. Él lo hizo una vez y para siempre. Voy a estar para siempre. Ay, pero si yo voy a pecar, grande es el abogado que tenemos delante del Padre para que interceda por nosotros, que es el mismo Cristo. Muchos se preguntan por qué el ladrón que estaba clavado en la cruz al lado de él fue al paraíso. Si no se bautizó, si no se congregó, era ladrón, mentiroso, vaya a saber cuántas cosas más. Reconoció que Jesús era el Señor. Un ladrón le dijo: si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no mandás que nos bajemos? Usá tu poder para algo. Y el otro dijo: Señor, no te olvides de mí. Cuando vuelvas, está haciendo una declaración tan profunda y tan grande que es como cuando vino la mujer y tocó el manto de Jesús. Cuando se sintió expuesta esa mujer, se tuvo que parar. Y esa mujer no podía tocar a nadie por la ley. No podía tocar porque dejaba inmundo a quien ella tocaba. Ella estaba inmunda porque tenía flujo de sangre. No podía tocar. Todo aquel que era tocado o tocaba a esa mujer quedaba inmundo. Y tenía que hacer ritos de purificación y estar 7 días apartado. Esta mujer hacía 12 años que estaba así. Y ella no veía la forma, entonces se metió gateando. ¿Y vos te crees que gateando entre la gente no tocó a alguno? Tocó montones. Pero todos se ay, no, los fariseos son así. No, vos no sos espiritual. Vos no tenés una palabra fresca, una unción nueva. ¿Qué unción nueva? La unción es Cristo. Cuando dicen mucho, no toques al ungido de Dios. Yo, pastor, tengo la misma unción que tiene cada uno de ustedes. No tengo otra unción más grande. Porque la única unción, el único ungido, lo dice la palabra, es Cristo. El ungido del Señor es Cristo. No nos vayamos del tema. La prueba no es pérdida, como les dije. Dios moldea nuestro carácter y solo las aflicciones pueden pulir nuestro carácter. Ese es el fuego que usa Dios para pulirnos. La paciencia de Cristo es nuestro modelo y descanso. La vida del Hijo, tenemos que ir a la Escritura a leer cómo fue la vida del Hijo, muestra cómo se vive la paciencia perfecta. Paz, paciencia, bondad, misericordia, piedad, todas esas cosas las vemos a lo largo del camino de Cristo. También tuvo aflicción, pero su paciencia estaba siendo moldeada. En el monte en el monte de Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, lo vemos sufriendo. Pero él sabía que tenía que seguir ese camino por el gozo, como vimos en el versículo de acá de Hebreos 12. El gozo puesto delante de él era ver a los hijos de Dios en él salvos para siempre. Eso lo llenó de gozo y eso produjo en él paciencia. Pero la paciencia trae tribulación para que la paciencia siga siendo más cada día. Vamos a 1 Pedro capítulo 2 versículo 20 al 23. Cristo soportó el sufrimiento sin devolver mal por mal. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:20? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis?
Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 22, el cual no hizo pecado, sino se halló engaño, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué bueno, qué buen ejemplo nos deja el apóstol Pedro. Si estoy siendo escarnecido, no maldigo, me callo la boca y le dejo todo en las manos a Dios, porque Él es el juez justo. Él es el que realmente va a poner las cosas en su lugar. Nosotros podemos juzgar, sí. ¿Cuándo? Como dice la palabra, cuando el Señor vuelve. Porque ahí vamos a juzgar incluso hasta los ángeles. Pero dejemos las cosas en las manos del Señor, porque Él sabe cuándo será el momento. El Espíritu nos guía a la paciencia de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5, y es el último versículo. Y el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Cristo no solo nos pide paciencia, Él, Cristo mismo, vivió la paciencia que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos. Él lo hizo. La paciencia cristiana no nace mirando nuestras fuerzas, sino mirando a Cristo, quien esperó, sufrió, amó y obedeció hasta la cruz. La paciencia que transforma. La paciencia del Espíritu no es un fruto ornamental, es evidencia de la madurez espiritual. Quizás hoy te encuentres luchando con personas difíciles o estés atravesando una prueba que pareciera no terminar o estás esperando una respuesta que no llega o quizás tus fuerzas se estén agotando. A todo eso te puedo decir, recordar lo siguiente: Dios es paciente contigo. El Espíritu se encuentra trabajando, está formando paciencia en tu vida. Las pruebas te están perfeccionando en la fe y están perfeccionando esa fe para que esa fe siga produciendo paciencia. Y por sobre todas las cosas, Cristo es nuestro ejemplo y nuestro descanso. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, yo los haré descansar. Otra promesa más. Y grande, porque cada vez que estamos cansados, atribulados, y vamos a Cristo, Él es amplio en misericordia, Él es amplio en perdón, Él es amplio para decir: vení, descansad. Déjame las cargas. No te preocupes por lo que va a pasar mañana. Hoy, vení conmigo. La paciencia no es resignación, es confianza activa en un Dios que sabe lo que está haciendo. Pidamos al Espíritu que forme en nosotros este fruto precioso para que nuestras vidas reflejen el carácter de ese Dios paciente y que a través de las obras producidas en nosotros glorifiquen a Cristo en medio de todas nuestras circunstancias. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Amén. Sigue moldeando nuestro carácter, sigue pasándonos, Señor, por estas pruebas y tribulaciones, para que podamos, Señor, ir hacia ti y en ti producir ese fruto maravilloso, Señor, a través del Espíritu Santo, y se refleje en nuestro caminar diario la persona de Cristo. Ayúdanos a seguir creciendo, a seguir madurando, a seguir aprendiendo, a seguir conociéndote cada día más. Conociendo tu carácter es como nosotros vamos a reproducir las mismas cosas que tú quieres que nosotros hagamos.
Ayúdanos a crecer en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, y que cada fruto de los que vamos a seguir estudiando nos sigan enseñando a caminar en obediencia, con paciencia, sufriendo, Señor, así como Cristo lo vivió. Porque dijo, no, yo los dejo en este mundo, pero no están solos, aunque este mundo les va a producir momentos de sufrimiento. Tengan paz. Y esa paz, Señor, sobrepasa nuestro entendimiento. A veces no podemos entender lo que estás haciendo. Pero sí sabemos, Señor, que todo lo que tú haces es para que nosotros seamos formados a la imagen de Cristo. Gracias por todo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por aquellos que están pasando por tribulación, por pruebas. Auméntales la fe y la confianza para que ellos puedan, Señor, aferrarse a la esperanza de una vida, Señor, en ti. Te doy gracias por mi vida, por la vida de mi familia, por la vida de mis hermanos. Te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, por nuestro hermano Omar, su esposa Lili, por Karen, que ya deben estar, Señor, volviendo. Guárdalos en todo el viaje de regreso. Te pedimos, Señor, por la familia de David, por Daniel, por Griselda, por Facundo, Aldana. Sigue trabajando en sus vidas, Señor. Quita todo impedimento, todo espíritu que no tenga que ver contigo, Señor. Apártalo. Haznos que podamos ver la verdad de tu persona. Señor, en el nombre de Jesucristo te ruego por Estela, por su rodilla. También te ruego por José Luis. Te ruego por nuestro hermano Oscar, Señor, que está viajando en Villa Mercedes a visitar a su familia. Te pedimos por Franco, Señor, por Axel, por Luana, por Johnny, Vanina, por los pequeñitos, por Victoria y Salvador. Te pedimos, Señor, por Facundo. Padre, fortalécelo, dale fuerzas, aumenta su fe, su confianza en ti, Señor, para que él siga hablando con David, siga hablándole de ti y siga mostrándole a Cristo en su vida. Amén. También te pedimos, Señor, por Sergio, por Mao, por Guillermina. Señor, sabemos que este tiempo, Señor, a muchos nos impide llegar a tu casa de oración, pero nosotros estamos, Señor, y rogamos por ellos para que tú intercedas, Señor, también por ellos. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias por tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.